Hola, bienvenidos a este video. En este video quiero continuar lo que vimos en la clase anterior, ¿no? De análisis complejo, bueno, variable compleja, que habíamos visto la fórmula integral de Cauchy y algunos corolarios, ¿no? Y pues les voy a poner este video después para que lo vean en vez de darles esta clase, ¿no? Bueno. Y entonces, les recuerdo que que decía esto, teníamos la fórmula integral de Cauchy y teníamos varios corolarios, ¿no? Y uno de los corolarios era el teorema de Liouville, que dice que las funciones enteras, ¿no? Que son acotadas, pues son constantes, ¿no? Las funciones enteras son las funciones que están definidas en todos los complejos, de los complejos a los complejos, y que son holomorfas en todo el plano complejo, ¿no? Entonces, pues vamos a probar vamos a probar como corolario del teorema de Liouville el famoso teorema fundamental del álgebra, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? Y les comentaba yo desde la secundaria sabía que existe este teorema, pero pues hasta este momento uno tiene posibilidades de probarlo, ¿no? Necesariamente para probar el teorema fundamental del álgebra necesitas usar algo de no solo del álgebra, o sea, no es solamente un teorema de álgebra, ¿no? Es un teorema como de análisis, ¿no? Y pues ahorita vamos a probarlo con herramientas de análisis complejo, ¿no? Bueno, y entonces básicamente, ¿qué dice este teorema? Pues dice que si tienen un polinomio no constante, ¿sí? Bueno, como coeficientes en los complejos, entonces existe un complejo, ¿no? Que es raíz, ¿no? Este complejo es el z0 que está escrito aquí, y es raíz, ¿no? del polinomio, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Pues vamos a empezar tomando sea p de x o p de z, perdón, un polinomio con coeficientes en los complejos, ¿no? Y vamos a suponer que no tiene soluciones a esta ecuación, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues tenemos que probar que es un polinomio constante, ¿no? Y pues de ahí vamos a usar el teorema de Liouville, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué es lo que se hace, ¿no? Pues dado que el polinomio no tiene raíces, ¿no? El P no tiene raíces, entonces pues puede no sacar el recíproco siempre, ¿no? Entonces definimos f de z igual a el recíproco de p de z, pues que siempre está definido, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues f es una función definida en todos los complejos y es holomorfa, ¿no? Y bueno, por lo tanto es entera, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a ver si se le podemos aplicar el teorema de Liouville, ¿no? Entonces lo que hay que ver es que es una función constante, ¿no? El polinomio. Ahora, ¿cómo vamos a ver eso? Pues les voy a hacer un diagramita de lo que vamos a probar, ¿no? Bueno, aquí están los complejos, nada más es como un diagrama, ¿no? Aquí están los complejos y hay una función, ¿no? Que se llama, pues va a ser P, pero en realidad como queremos ver si es acotada o no, vamos a fijarnos en el módulo de P, ¿no? Entonces el módulo de P manda a todos los complejos a los reales, ¿no? Y de hecho lo manda a los reales positivos, ¿no? Bueno, no negativos, ¿no? Puede ser 0. En general, la norma de un polinomio. Bueno. Y también fíjense en lo que hace la función f, ¿no? La función f, bueno, o más bien la módulo de f, ¿no? Estos son los reales, estos son los reales, ¿no? Entonces, ¿qué hace f? ¿No? Pues en realidad esta f pues es como si tuviéramos la función módulo de p y le aplicamos la función 1 entre z, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense,
Lo que vamos a probar es que f es una función acotada, ¿no? Entonces, básicamente lo que hay que probar es que la imagen de f pues es algo que está acotado, ¿no? O sea, hay por aquí bueno, la imagen, ¿no? Es así, ¿no? O sea, esta es la imagen del módulo de f, ¿no? Entonces eso significa que hay aquí una cota, ¿no?, de esa imagen. Bueno, analizando qué significa eso para esto, para esta función, para el polinomio, pues tomen en cuenta que 1 entre z lo que hace es invertir, digamos, el intervalo de 0 a infinito, pues básicamente lo que hace es mandarlo al revés, ¿no? Los números mayores que 1 van a ser números menores que 1, y los números... A ver, ¿cómo? Los números mayores que 1 van a números menores que 1, y los números menores que 1 van a números mayores que 1, ¿no? Entonces como que voltea la parte positiva, ¿no? Entonces, si este es acotado, si aquí hay una cota, ¿no?, como la dibujé, pues lo que tiene que pasar acá, pues es que la imagen se vea así, ¿no? Bueno, a ver, la imagen del polinomio tiene que verse así, ¿no? Entonces más bien tenemos que encontrar, ¿no? Esta es la imagen de P. Tenemos que encontrar que esta función tiene una cota inferior, ¿no? Pero mayor que 0, ¿no? Tenemos que encontrar que hay una cota inferior mayor que 0 para que al sacar el recíproco nos quede una cota superior, pues que no sea el infinito, ¿no? Entonces básicamente esa es la idea. Bueno, ¿y cómo le vamos a hacer para eso, no? Entonces aquí la idea genial es, bueno, pues primero voy a decir, bueno, lo pongo así, ¿no? O sea, voy a ponerle coeficientes al polinomio, ¿no? Entonces le voy a poner a n, z a la n. Bueno, a ver, voy a empezar en a0, z más a1, a0, z, a0 más a1, z más así sucesivamente hasta a n, z a la n, ¿no? Con n en algún número natural, ¿sí? Bueno, y entonces la idea es que como que todos los coeficientes, ¿no?, más chicos, bueno, a ver, lo voy a decir de un solo golpe. Este término del polinomio le gana a todos los demás términos, ¿no?, eventualmente. A ver, tengo que decir qué significa eso, ¿no? Y esta es como la idea, ¿no?, que tenemos que aplicar, que el Zn, si ustedes se fijan en Zn, ¿no?, si ustedes toman Z grande, ¿no?, con un módulo grande, a ver, lo voy a poner así informalmente, ¿no? Es que si Z es grande, Z a la n es, bueno, el módulo de Z, el Z a la n es mayor que el resto de los términos, ¿sí? Esa es como la idea, ¿no?, de forma intuitiva de lo que vamos a hacer, ¿no? Bueno, entonces esto hay que formalizarlo, ¿no? Pero pues fíjense, si estoy diciendo que para los valores grandes, ¿no?, lo que vamos a ver es que, lo voy a decir bien ya de una vez, afirmación, ¿no?, sea o para m mayor que 0 existe un r mayor que 0 tal que si la módulo de z es mayor que r, entonces el módulo de p de z
es mayor que m, ¿no? Eso es lo que vamos a probar, ¿no? Formalmente. Esto, pues en realidad lo que tienen, lo que es lo que estoy diciendo, ¿no? Es que lo que estoy diciendo es que si ustedes toman el límite, cuando norma de z tiende a infinito, de p de z, bueno, de norma de p de z, pues eso es infinito, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Ahora, intuitivamente, ¿por qué pasa esto? Pues por esta idea que está aquí, ¿no? Y por el hecho de que si en vez de poner p de z, ustedes ponen z a la n, pues esto sí es cierto, ¿no? Esto sí es bastante claro, ¿no? Este término, bueno, este término le gana a todos y entonces se va haciendo más grande, ¿no? Y entonces el polinomio tiende a infinito, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Y entonces, a ver, ¿y eso qué tiene que ver con lo anterior? Bueno, tiene que ver lo siguiente, ¿no? Si ustedes, ya fijándonos en esta afirmación, si ustedes toman aquí, bueno, lo voy a poner sin relleno. Si ustedes toman, con otro color, ¿no? ¿Con qué color? Bueno, no, así con azul, ¿no? Mejor estas las pongo rojas. Bueno, digo, es nada más una cosa de estética, ¿no? En realidad no importa. Si ustedes se fijan en la bola con centro en el origen y radio, digamos, a ver, déjenme ver aquí cuál es. ¿Cuál de estas es? Pues tiene que ser esta R, ¿no? ¿Sí? Entonces, como que en esta parte del plano complejo, o sea, fuera de la bola, pues va a pasar lo que dice la afirmación, ¿no? Todo esto va a mayor que m, ¿no? Entonces va a ir como que a esta parte donde aquí hay una m, ¿no? Bueno, y luego por una parte pasa eso con lo que está fuera del círculo y luego por lo que está dentro, ¿no? Pues fíjense qué pasa, ¿no? Esto pues es un compacto, ¿no? Y ya les dije como 1000 veces, ¿no? Que bueno, la imagen continua de un compacto, bueno, eso quizá lo que hay que decir es que tiene su máximo la imagen, ¿no? Tiene un supremo y un ínfimo, y pues esos supremo y ínfimo, ¿no? Se alcanzan en el compacto, ¿no? Es decir, hay puntos en el compacto que tienen ese valor mínimo y ese valor máximo, ¿no? Y en particular, si ustedes se fijan en la imagen, pues tiene que haber, ahora sí que tiene que no puede estar el cero en esa imagen, ¿no? Entonces, pues si en la parte naranja no está el cero y en la parte azul no está el cero, ¿no? Y ambas son partes cerrados, pues, ¿no? Pues entonces este mínimo que está dibujado aquí, ¿no? Este mínimo de aquí, pues va a ser mayor que cero, ¿no? Y entonces la imagen va a estar acotada por abajo, y entonces, por lo que había dicho, aquí va a estar acotada por arriba y vamos a poder usar el teorema de Liouville, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Entonces, está, a ver, lo voy a poner así, ¿no? Esta es la bola con centro en 0 y radio R, ¿no? Y esta de aquí es la imagen, ¿no? De la bola de esa bola, bueno, módulo, ¿no? Y esta de acá pues es la imagen la imagen del complemento de la bola, ¿no? C menos la bola con centro en 0 y radio R. Módulo es esta naranja. Ay, aquí como que siento que... Ahí está. Se va a ver encimado, ¿no? Pero aquí está la M, ¿no?
Entonces esa es la idea, ¿no? Geométrica de lo que vamos a hacer, y para eso pues necesitamos probar esta afirmación, ¿no? Ahora, primero voy a probar la afirmación y luego escribo eso, lo del dibujo, ¿no? Con más cuidado. Y entonces, para probar la afirmación, voy a enunciar. Ok, no queda. Ahí está. No, voy a enunciar nada más un lemita que ya conocemos, ¿no? Pues es nada más es un ¿cómo se llama? Corolario de la desigualdad del triángulo, ¿no? ¿No? Es un pues lo voy a escribir así, ¿no? W0 menos más Z1, bueno, más Z0 más Z1 más Zn es mayor o igual que W menos Z0 menos módulo de Z1 menos... ya no ocupo aquí. Bueno. Menos módulo de Zn, ¿no? Entonces, este lema lo dejo así como tarea moral, ¿no? Es una consecuencia de la desigualdad del triángulo, ¿no? Pero pues ahí revísenlo ustedes, ¿no? Y la vamos a usar, ¿no? Entonces, pues nada más ahí lo revisan, ¿no? Lo voy a poner aquí en un cuadrito, ¿no? Bueno, pues fíjense, ¿qué voy a hacer? Pues para probar esto, pues voy a poner esto a 0 más A1 por Z más Simplemente esa es la definición que di, ¿no? Ahora, le voy a factorizar, ¿no? El Z a la n menos 1, ¿sí? Ahora, si factorizo el Z a la n menos 1, pues... bueno, pero primero... a ver. Sí. Está bien, ¿no? Voy a hacer esto. Entonces, fíjense, este es A0 sobre Z a la n menos 1 más A1 sobre Z a la n menos 2, ¿no? Ahora, en el a n menos 1, pues ahora sí que ya queda aquí 1, o Z a la 0, ¿no? Y en el AN, pues todavía queda AN por Z, ¿sí? Bueno. O sea, todavía queda este término. Bueno, y pues entonces, si ustedes sacan módulo, pues esto queda mayor o igual, ahora sí que por el que está escrito aquí, ¿no? También ahí vean por qué, ¿no? Y también las propiedades del módulo pueden escribir esto, ¿no? Z a la n-1 y luego aquí voy a poner primero este término, ¿no? Por eso ahorita ya me estaba diciendo, ay, ¿qué pasó aquí? Z, ¿no? Y luego voy a poner menos, pues la suma de estos términos. A ver, lo voy a poner así. La suma, ahorita veo de qué, de i igual a 1, de i igual a 0 hasta n-1 de estos, ¿no? Y entonces lo voy a poner nada más así. AI por, bueno, dividido entre z a la n-1 menos i, ¿no? Entonces en el 0, pues es, con i igual a 0, pues es este término, ¿verdad? Y con i igual a n menos 1 es este de aquí, ¿no? Entonces ahí está. Y bueno, ya con módulo, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Entonces,
pues nada más para simplificar, ¿no? Le voy a poner a al siguiente numerito, ¿no? Que es la suma de los módulos de los coeficientes, bueno, de los coeficientes menos el último, ¿no? ¿Sí? Noten que esto es un real positivo, ¿no? Este es un número real, bueno, es un real no negativo, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahora, si z, si el módulo de z es mayor que 1, esto sí lo podemos pensar porque, bueno, fíjense la afirmación, queremos que exista una r tal que pase esto, ¿no? Entonces, de principio, si tienen el módulo mayor que 1, entonces, pues pueden... ¿qué pasaría? Si el módulo de z es mayor que 1, pues estos siempre son mayores, bueno, mayores o iguales que 1, así lo voy a decir, ¿no? Porque aquí el último es 1, ¿no? Entonces estos son mayores o iguales que 1, ¿no? Y entonces esto es menor o igual que, bueno, o sea, ahí, como está en el denominador, pues sería menor o igual que 1 el de esto, bueno, no tanto esto, sino así, ¿no? Esto sería menor o igual que 1. Pero pues como tiene signo negativo, pues queda mayor o igual otra vez, ¿no? O sea, P de Z es mayor o igual que módulo de Z, la n menos 1, por el AN Z menos, que si sustituir 1, menos que poner 1 en todos los denominadores, ¿no? Pero luego les queda la suma nada más de estas cosas, que es por definición A, entonces menos A. ¿Sí? Bueno, pues de principio así, ¿no? Ahora, lo que se tienen que fijar es que pues ya esto es una constante, ¿no? Esto es una constante y nada más depende del... Pues básicamente depende de z, justamente, bueno, aquí hay n-1 y aquí hay otro z, entonces como que depende de z a la n, ¿no? Es lo que les decía, ¿no? Entonces, como límite de la norma tiende a infinito de z, de módulo de z a la n, o bueno, ¿cómo lo digo? Bueno, sí, ¿verdad? Sí, así está, o sea, esto está bien. Este es infinito, pues existe un r y le tengo que poner mayor que 1 para que se siga valiendo la desigualdad, ¿no? Tal que si z es mayor que 1, entonces pues básicamente el lado derecho de la ecuación, ¿no?, sea mayor que la m, ¿no?, que estoy tomando al principio, ¿no? Pues ya, bueno, ahí también tal vez habría que decir que cada uno es pero ya lo voy a poner así, ¿no? Pues eso ya, simplemente. Lo dejamos así, ¿no? Y esto prueba la afirmación, ¿no? Y ya encontré tal que si z, perdón, aquí lo puse mal, si el módulo de z es mayor que r, ¿no?, entonces esta cosa es mayor que m y por lo tanto, ¿no?, por lo tanto el módulo del polinomio pues es mayor que m, ¿no? Bueno, y eso es lo que queríamos probar en la afirmación, ¿no?
Bueno, y entonces aquí nada más hay que concluir, ¿no? Esto prueba la afirmación. Entonces, bueno, aquí esto lo hice como para todo m, ¿no? Pero pues puedo decir sea m igual a 1, ¿no? Sea r para de acuerdo a la afirmación ¿no? O sea, no más estoy diciendo, escojan uno específico, ¿no? Ahí, bueno, aquí pongo aquí una línea para que se vea que esta es la prueba de la afirmación, ¿no? Bueno. ¿Y entonces qué hacemos? Ah, pues lo que dije aquí en el dibujito, ¿no? Pues nada más digo, como la bola concentra, bueno, no es la bola, ¿verdad? El disco concentra en 0 y radio R es un compacto y la función y 0 no está en la imagen de la función, pues existe, pues no sé cómo decirle porque no le puse nombre, ¿verdad? Tal vez pues aquí no sé, este mínimo, ¿no? Le voy a poner n, ya le puse m a algo, ¿no? Existe una n mayor que 0, tal que si ustedes toman la función y se la aplican a este, pues se queda contenido en el intervalo de n infinito, ¿no? Bueno, de hecho no puede tocar, no puede ser no acotado, ¿no? Tampoco, pero lo que nos interesa aquí es la cota inferior, ¿no? Y entonces sea delta igual a, pues voy a poner el mínimo entre m y n. Entonces la imagen, bueno, este mínimo pues es mayor que 0. Entonces la imagen de la función f está contenido en el intervalo delta infinito, ¿no? Esta sí va a ser no acotada, no, porque justamente por la afirmación, pero bueno, eso no nos importa tampoco, ¿no? ¿Sí? Y entonces no es cierto, pero no de f, ¿verdad? Ay, es que aquí estoy equivocándome, no es de f, es de p. Estoy en p. En estos dos casos es de p, perdón, no es de f. ¿Sí? Y entonces, bueno, ya ni modo me voy a tener que pasar al siguiente. Como siempre, que pienso que va a caber, pero no cabe. Espero me quepa ahí, ¿no? Entonces, bueno, ya probamos que justamente la imagen de P está acotada, ¿no? De hecho, aquí está este delta, ¿no? Es este, ¿no? Y entonces este es 1 entre delta, ¿no? Bueno, entonces ahí en vez de escribirlo acá, lo escribo en la próxima página. Entonces la imagen, lo que concluimos es que la imagen de f, o bueno, no de f, ¿verdad? Es que son del módulo, ¿verdad? Esto es módulo. La imagen del módulo se queda contenido en el intervalo, bueno, de hecho es 0, de hecho nunca va a ser 0, pero bueno, el 0,1 entre delta. Así, ¿no? Es decir, f es acotada, ¿no? Y pues simplemente por el teorema
de Liouville. Ahí, a ver cómo se escribe. Perdón, pero no sé. Me falla eso. Ok. Y también me falla la diferencia entre la U y la V, ¿verdad? F es constante. Sí, entonces el polinomio P es constante. Y ya acabamos, ¿no? Y tatán, está la demostración del teorema fundamental del álgebra, ¿no? Pues bueno, está bastante bonito, ¿no? Y esta idea, a ver, bueno, esta no es la única prueba que he visto yo del teorema fundamental del álgebra, pero hay otras pruebas que he visto, pero básicamente la idea de la prueba usa esta afirmación, o bueno, o la idea que puse aquí, ¿no? Que el z a la n es mayor que todos los términos, ¿no? Entonces eso es importante. ¿Sí? Bueno. Pues recuerden que si tienen preguntas, pueden hacerme las preguntas por mensaje, ¿no? Como les había comentado. Bueno, entonces eso cierra uno de los teoremas, ¿no? Ahora, lo que sigue, me faltan dos de los corolarios que les prometí al principio de la clase pasada, ¿no? Entonces, uno es este, que es el teorema del módulo máximo. Que pues si lo piensan de cierta forma, es una generalización del teorema de Liouville, ¿no? Porque el teorema de Liouville es que para funciones enteras, y este es un corolario, bueno, esto es un teorema para funciones holomorfas en general, ¿no? Y lo que dice es que si ustedes tienen una función que es holomorfa en algún abierto, entonces el máximo o sea, no hay máximo de la función en el abierto, ¿no? ¿Sí? Bueno, y les comenté la otra vez que que también lo pueden interpretar de la siguiente manera, ¿no? Si ustedes tienen una función, ¿no? Sí, bueno, hago el dibujo. Ni modo. ¿No? Si ustedes tienen una función, perdón, y tienen un dominio, y piensen que el dominio no, pues no es una función entera, ¿no? Pero es como una función definida aquí en un dominio de este estilo, ¿no? Pues que este sea un compacto, que es la cerradura de un abierto, ¿no? O sea, tomen el abierto y tomen la cerradura. Y si ustedes tienen una función, ¿no? Bueno, le voy a poner aquí el módulo, ¿no? Y aquí están los reales, ¿no? Bueno, y los reales otra vez no negativos porque es el módulo, ¿no? Estos son los complejos. Y si f es continua, bueno, lo pongo aquí con rojo como en el otro dibujo. Si f es continua en G, ¿no? Bueno, y aparte a ver, aquí me faltó de escribir, creo que sí lo dije, pero imagínense que es compacto, ¿no? Entonces, si f es continua, el máximo de f, o bueno, del módulo de f, forzosamente se alcanza en la frontera de K, ¿no? Bueno, sí, de K, ¿no? A ver, pero yo estoy diciendo una tontería. Me falta decir aquí. Sí, fíjense. Si f es continua. Si f es continua en G, en K. Sí, a ver, lo voy a decir bien, ¿no? Si f es continua en K, el módulo alcanza su máximo, ¿no? ¿No?
Pero si... Y lo voy a escribir mejor. Si f es continua, alcanza su máximo. Eso es por las propiedades de compacidad, ¿no? Y entonces aquí la imagen de pues es así pues no sé, es un compacto, ¿no? Y este es el f de k, pues es un compacto, y entonces aquí hay un máximo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿de dónde viene ese máximo? Bueno, si f además es holomorfa en el interior de k, ¿no? O sea, en G, pues entonces el máximo se tiene que alcanzar en la frontera, ¿no? En la frontera de K, ¿no? O sea, el punto, los puntos, o sea, un punto de aquí, lo que quiero decir es que un punto de aquí no puede ir a dar a M, ¿no? Forzosamente, si un punto de aquí, cuando tienes tú una función holomorfa, tiene que ir a dar a algo estrictamente menor, ¿no? Y bueno, si va a haber algo que va a dar a M, pues esas cosas tienen que estar aquí en la frontera, ¿no? No pueden estar en el interior, ¿sí? Bueno, esa es como una interpretación que pueden darle a este teorema, ¿no? Del módulo máximo, ¿sí? Entonces siempre en la frontera hay, ¿no? Entonces esa es una posible interpretación, ¿no? Del módulo máximo. Otra posible interpretación del teorema del módulo máximo es decir, pues es que tal vez es la que tienen que pensar ahorita para la prueba, es la siguiente. ¿Sí? Bueno, a ver, lo dibujo otra vez, así con los complejos y los reales, ¿no? No negativos. Aquí están los reales, aquí están los complejos. Ahora tómense una región, ¿no? O sea, ahora sí un abierto, sin su frontera. Este es G. Y aquí está F. Y otra vez piensen en el módulo de F, ¿no? Y este solamente es abierto. Creo que tengo que bajar un poco este dibujo. Piensen que aquí es abierto, ¿sí? Y entonces se fijan en la imagen, ¿no? Bueno, a ver, voy a decirlo de otra forma, sin pintar la imagen. Si ustedes tienen cualquier punto aquí en el abierto, Z0, ¿no? Pues, y se fijan en la imagen de Z0, bueno, en el módulo de la imagen, ¿no? Tiene que ser el módulo. Este es el módulo de la imagen de Z0, ¿no? Entonces, pues este no puede ser máximo, ¿no? Pero además, lo que vamos a ver es que si ustedes toman pues un círculo como en centro en Z0 y radio. A ver, lo voy a borrar para primero dibujar el círculo, ¿no? Para que sea mejor. Entonces, si ustedes toman cualquier R, entonces déjenlo escribo. Entonces acá estaba el Z0, ¿no? Aquí está el punto Z0, ¿no? Y ustedes toman cualquier radio, les decía, aquí está el radio. Entonces para cualquier radio va a existir un Z1, pues en esta bola con centro en Z0 y radio R. O sea, va a haber otro coso aquí, otro punto Z1, tal que cuando ustedes tomen la imagen forzosamente va a quedar más grande, ¿no? Que F de Z0. Bueno, y ahí me faltaron, no creo que se borraron las líneas del módulo, ¿no? Entonces esa es otra interpretación, ¿no? De hecho esto es lo que vamos a probar, ¿no? Que
siempre cerca de cualquier punto va a haber otro puntito un poquito que va a ganarle un poquito, ¿no? Eso es pues algo impresionante, ¿no? Es bueno, si lo piensan, pues es bastante impresionante que pueda pasar algo así, ¿no? Pues esta es otra cosa que no pasa en R, ¿no? Bueno, y de principio ya voy a necesitar mover esto porque no me va a caber este teorema. Déjenlo muevo de una vez. Bueno, ahorita lo movemos de regreso si alcanzara el espacio, ¿no? Ah, bueno, y entonces no le he puesto atención a lo que escribí aquí arriba, ¿no? Porque esto que escribí aquí arriba es un lema que vamos a usar. Ay, perdón. Este es un lema que vamos a usar para probar el teorema del módulo máximo, ¿no? Esto ya se los había platicado, ¿no? O sea, ya la clase pasada ya les probé esto, ¿no? Básicamente lo que dice, ¿no? Bueno, no les escribí aquí las hipótesis, pero lo que decíamos es que si tienes una función, bueno, ese como en este sentido, ¿no? Que definida en un abierto, bla, 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 ¿no? Y ustedes toman un radio, ¿no? A lo mejor debería ponerlo con minúsculas acá también, ¿verdad? Ok, bueno, lo quería poner con minúsculas, ¿no? Esta R, aunque no se deja, chino. ¿No? O sea, aquí quería... bueno, ni modo. Creo que va a estar muy difícil tratar de cambiarle la R, ¿no? Entonces la dejo así mayúscula. Entonces aquí... No, mejor la cambio aquí, le pongo R mayúscula. Bueno, digo, es lo mismo, ¿no? Mayúscula, minúscula da lo mismo, ¿sí? Si ustedes integran alrededor del círculo de radio R, ¿no? Que es básicamente integrar sobre esta frontera. Bueno, aquí me está quedando muy feo porque lo estoy haciendo a mano. Pero sí. Este es el círculo de radio R. Alrededor de Z0, ¿no? Pues entonces el valor en el centro, en Z0, es el promedio, ¿no? De los valores en el círculo, ¿no? Bueno, esto es básicamente, ¿no? Lo que escribimos, ¿no? Este es un punto del círculo, esto que está aquí es un punto del círculo con radio R, ¿no? Y otra vez se borró la R aquí. Ahí está. Bueno. Y esto que está, bueno, esta ecuación la dedujimos del teorema, de la fórmula integral de Cauchy, ¿no? Entonces, pues, bueno. Entonces vamos a probar el teorema. Entonces, fíjense, a ver, veo mi guía. Hay varias pruebas, ¿no? De este teorema. Y entonces busqué una en internet, que era la que me gustó más, ¿no? Porque las otras como que no hacían mucho. Por ejemplo, la que está en el libro de... ¿Cómo se llama? De Marsden, no me gustó, ¿no? Y dije, ay, no, esa prueba está muy fea, ¿no? Entonces la busqué en internet y entonces no sé de quién sea esta prueba, ¿no? Bueno. Entonces, lo que voy a empezar diciendo es sea R mayor que 0, ¿no? O sea, enunciar el dibujito, ¿no? Tal que la bola con centro en Z0 y radio... Bueno, no solo la bola, ¿verdad? El disco con centro en Z0 y radio R se queda contenido en G, ¿no? Así como está en el dibujo. ¿Sí? Bueno. Entonces, por el teorema, por la fórmula integral de Cauchy, pues podemos escribir esto, ¿no? Entonces esto nada más lo voy a copiar y pegar. Ya lo vamos a usar. Bueno, y le pongo entre paréntesis clase anterior tal vez, ¿no? Algo así.
Vimos que se puede escribir esto, ¿no? Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es estimar esta integral, ¿no? Bueno, entonces, a ver, primero, antes de estimarla, perdón, supongamos que tal vez debió haber empezado con esto, ¿no? Que f de z, a ver cómo es, déjenme ver, que f de z es máximo, es valor máximo de f en g, ¿no? ¿Sí? Entonces, para todo z en el 0, 2pi, bueno, es que sí voy a usar esto, ¿no? El valor de f en este punto es menor o igual que f de z0, ¿no? Así, ¿no? Entonces esto es lo que estamos suponiendo, ¿no? Este es el mayor máximo. Entonces, pues todos estos valores son menores o iguales, ¿no? Podrían ser iguales, ¿no? Pero son menores o iguales, ¿no? Entonces, estimando la integral, ¿sí? Sucede que el módulo de f de z0 pues es menor o igual que, bueno, a ver, primero voy a decir, es igual a 1 sobre 2pi por el módulo de la integral, ¿no? Y ahora si la estimamos, ¿no? Ahí nada más lo que tienen que notar es que el i, pues como tiene norma 1, pues ya, módulo 1, norma 1, módulo 1, da lo mismo, pues ya lo quité, ¿no? Y entonces esto es 1 sobre 2pi por la longitud del CR, ¿no? Que es el, ¿no? CR era el, bueno, formalmente habíamos puesto que CR era una función de 0 a 2pi, ¿no? A los complejos, ya lo voy a escribir, ¿no? Ni modo. con definida por CR de z era esta cosa, ¿no? Z 0 más RE la y z, ¿no? Entonces la longitud de CR por el máximo o por cualquier cota, ¿no? Cualquier cota de estos números, ¿no? Y pues ¿cuál cota vamos a usar? Pues esta cota, ¿no? Que tenemos aquí. ¿Sí? Bueno. Pero ya sé cómo... está bien esto, pero miren, lo voy a hacer así. Al fin esto que voy a escribir sí es cierto. Sí, ya se me estaba pasando. Lo que puedo hacer es... como esta es una integral ya compleja, pero no de curva, sino de que a un real le da un complejo. ¿No? Acuérdense que es ser un paso intermedio entre las integrales de línea. Pues puedo escribir esto, ¿no? Esto sí lo probé, ¿no? Por ahí está en alguno de los... donde probamos que el teorema de estimación debe de estar esta desigualdad, ¿no? Para este tipo de integrales. Ahora sí voy a usar la cota, pues digo, bueno, cada uno de estos, ¿no? Es menor que f de z, 0, o menor o igual que f de z, 0, ¿no? Y ya lo puedo escribir, ¿no? Pues fíjense, esto es 1 sobre 2pi, esta es una constante,
por la integral. Y pues la integral es 2pi, ¿no? Entonces, esta integral se cancela con esto, ¿no? Bueno, con el denominador, ¿no? En sí. Y les queda módulo de f de z0, ¿sí? Bueno, entonces fíjense, obtuvimos una igualdad, ¿no? Como obtenemos como los extremos de esta cadena de desigualdades son iguales, pues todas las desigualdades, todas son igualdades, ¿no? Y lo que quiero es que en particular esto sea igual a esto, ¿no? Fíjense. Lo que obtenemos es que la integral de 0 a 2pi de f de z0 más re a la iz menos el módulo de f de z0 de z sea igual a 0, ¿no? Bueno, ya lo escribí, ¿no? O sea, estoy diciendo este es igual a este. Entonces pues paso restando, quito el 2pi porque ese no me sirve de nada, ¿no? Y ya me quedó esto, ¿no? ¿Sí? Bueno, pero ¿eso qué significa? ¿No? Bueno, aquí voy a necesitar más espacio, entonces abro otra página. No se calcula. Bueno, lo que pueden llevarse de este curso es que no sé calcular espacios para hacer las cosas. Pero fíjense. Ahí está, ¿no? Ya tenemos que esta integral es 0, ¿no? Ahora. Pero de hecho la puedo escribir al revés, ¿no? Porque de hecho creo que me va a servir más al revés. O sea, no así, sino... De todas formas es 0, entonces puedo cambiar el signo, entonces puedo escribir esto, ¿no? f de z0 módulo menos, ¿no? Pero f de z0 menos esta cosa es mayor o igual que 0 para todo z en el intervalo 0, 2pi, ¿no? Entonces fíjense, tenemos tenemos que estamos integrando algo y es una integral real, ¿no? O sea, este es lo importante o lo interesante de esto es que esto es una integral real, ¿no? Que es diferente a a la original, ¿no? Esta integral real es diferente a esta integral que es una integral compleja. Entonces aquí podemos usar los teoremas de integración real, ¿no? Tenemos una función mayor o igual que 0 en un intervalo, que su integral es 0, pues entonces tiene que ser idénticamente 0, ¿no? Eso es por ahí un teorema. Ahora sí que por ahí hay un teorema de integración real que debieron haber visto, ¿no? Que entonces pues la función es idénticamente 0, ¿no? Es decir, para todo z en 0, 2pi f de z0 módulo es igual a así, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Pues que f es constante, ¿no? Ahora sí que f es constante en toda la circunferencia y es igual al mismo valor que el módulo es el mismo que el de el centro, ¿no? ¿Sí? Pero fíjense, este argumento
es válido siempre que el disco de centro Z0 y radio R esté contenido en el abierto G, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces pues variamos la R, ¿no? Entonces, bueno, por eso quería una R minúscula, pero bueno, aquí ahora voy a poner sea. Ahora voy a poner mejor R minúscula, aquí. Tal que la bola, ahora la bola concentra en Z0 y radio R se queda contenido en G, ¿no? Entonces, la conclusión es que para todo, si tienen 0 menor que R minúscula, ya quedó medio feo, pero ni modo. La norma de F es constante en el disco, o bueno, en la imagen del CR, ¿no? En el disco, o sea, en todos los Zetas, en Z, es que la norma de Z menos Z0 sea igual a R, ¿no? En la circunferencia. Y tiene valor F de Z0, ¿no? O sea, no solamente es constante, sino que es igual al valor del centro, ¿no? Es lo que dice aquí. ¿Sí? Bueno, pues entonces esto implica que F, módulo de F, es constante en toda una vecindad del Z0, ¿no? En la bola concentro en Z0 y radio R. Bueno, entonces ya sabemos que al menos el módulo es constante, ¿no? Entonces, si este módulo es 0, pues entonces F es idénticamente la función 0, ¿no? Y ahorita estoy dándome cuenta que aquí voy a necesitar aquí sí necesito, perdón, bueno, ahorita les voy a decir por qué, pero aquí necesito cambiarle Bueno, no necesito cambiarle. Necesito cambiar algo. Necesito cambiar algo en el enunciado del teorema del módulo máximo. Sí. Es que ahorita van a ver por qué. Entonces, ahorita que veamos por qué hago el cambio, me estoy dando cuenta ahorita, ¿no? Porque fíjense, lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer es todo dentro de la bola, ¿no? Lo que voy a hacer a continuación, o sea, dentro de la bola. Y entonces, lo que estoy probando es que F va a ser localmente constante, ¿no? Entonces, fíjense. Entonces, probemos. Lo que quiero probar es que F es localmente constante. Entonces, si tuviéramos que G es conexo, eso ya implicaría que la función es constante, ¿no? Y aparte aquí tal vez no está bien escrita esta conclusión tampoco, entonces déjenla escribo bien. Es en una región, ¿sí? Para que sea conexa, ¿no? G. Y F no es constante. Entonces, F no tiene máximo en G, perdón, ¿no? Pues se me fue. Sí, bueno, y definitivamente sí puede tener máximo. Si es constante, pues tiene máximo, ¿no?
Entonces, bueno, los dibujitos tampoco les mentí porque los dibujitos los hice conexos, ¿no? Bueno. Y aquí pues tendríamos que decir en estas funciones no constante, ¿no? Y esta no constante. Bueno. Entonces aquí vamos a en lo que sigue voy a probarles que la f es localmente constante, ¿no? Sí. Esto, bueno, como ahora sí, como g es conexo, entonces f será constante, ¿no? Luego me regañan porque pongo las cosas en futuro. Es constante, ¿no? No es que sea en el futuro, sino que ya es constante. ¿Sí? Entonces lo que tengo que probar es que es constante en esta bola, ¿no? Y por conexidad, pues ahora sí que no le va a quedar de otra más que ser constante en todo el dominio. Bueno, y entonces, ahora sí, ¿no? Si el módulo es 0, pues entonces la función tiene que ser constante 0, ¿no? Eso sí, no hay problema. Pero pues imagínense, podría ser que el módulo fuera constante, pero pues que el valor de f fuera, pues ahora sí que distinto. O sea, hay varios números complejos con el mismo módulo, ¿no? Entonces, pues de principio no sabemos, hasta ahorita no sabemos si en realidad f tiene que ser constante. Vamos a ver que sí, ¿no? Y entonces lo que vamos a ver es, bueno, supongamos que el módulo de f es distinto de 0, ¿no? Vamos a usar las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿no? Sean u, la parte real de f, y v, la parte imaginaria de f. También me gustó esta prueba porque usó estas cosas, ¿no? Entonces, si ustedes toman la parte real y la parte imaginaria, pues entonces el módulo de f al cuadrado es, pues por definición, el módulo de u. A ver, ¿cómo es esto? No, es el módulo de u. Bueno, es u al cuadrado más v al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a derivar esta ecuación, ¿no? Esta ecuación que tenemos aquí. Y aparte acuérdense que este es una constante, ¿no? Si el módulo de f es una constante, pues entonces pues el módulo al cuadrado también es constante, ¿no? Entonces derivando, asterisco, con respecto a x y con respecto a y, ¿no? A x, y, pues lo que queda van a ser, bueno, primero la derivada con respecto a x, pues es u por la derivada con respecto a x más b por b con derivada con respecto a x igual a 0, ¿no? Por ser constante, ¿no? Y ahora u por la derivada con respecto a y más b por la derivada con respecto a y es 0, ¿no? Entonces, pues aún todavía me falta hacer las cuentitas, ¿no? Ahora aquí lo que vamos a hacer es, por las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pues podemos cambiar, ¿no? O sea, el u, por ejemplo, la primera ecuación ux está bien, pero luego el bx lo podemos cambiar por menos uy, ¿no? Entonces les queda menos b por uy igual a 0. Y en el segundo, ¿no? En vez cambiamos, bueno, el uy está bien, ¿no? Y el by lo cambiamos por ux, ¿no? Más b por ux. ¿Sí? Entonces aquí básicamente lo que hice fue eso, ¿no? El by es el ux y el bx es el menos uy, ¿no? Bueno, ese es el cambio que hice. ¿Sí? Y entonces
Así que tenemos una ecuación 1, una ecuación 2. Sumando o haciendo la combinación lineal que es u por 1 más v por 2. O sea, tomen u y lo multiplican por la ecuación 1 y luego multiplican la ecuación 2 por v, ¿no? Y lo suman, ¿no? A ver, ¿qué se cancela? Se va a cancelar este con este, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Pues que va a quedar u al cuadrado más v al cuadrado por la ux, y esto es igual a 0, ¿no? Y el u al cuadrado más v al cuadrado, pues es la norma de f al cuadrado. Y bueno, aquí estamos en el caso en el que la norma de f, bueno, el módulo de f es distinto de 0, entonces pues el ux es igual a 0, ¿no? Ahora, análogamente, ¿esto qué significa de análogamente? Pues que lo hagan ustedes, ¿no? Pues es una ecuación similar, ¿no? El u de y es igual a 0, ¿no? Entonces la derivada de u con respecto a x es 0 y la derivada de u con respecto a y es 0. Pues esto, ¿no? Si recuerdan, esto implica, ni siquiera tienen que pensar en análisis complejo aquí, lo que tienen que pensar es el cálculo de varias variables reales, ¿no? Que u es constante. ¿Sí? Bueno. Y finalmente, pues otro análogamente, o sea, haciendo otras cuentas parecidas, ¿no? Y otra vez tarea moral. Si ustedes hacen las cuentitas, les va a salir que v es constante, ¿no? O sea, pues basándose en las mismas ecuaciones, ¿no? Que están aquí, ¿no? Bueno. Pero bueno, si u y v son constantes, pues f es constante. Bueno, claro, todo este argumento lo estuvimos haciendo dentro de la bola con centro en z0 y radio r minúscula, ¿verdad? Por lo tanto, por conexidad, f es constante. Bueno, si no saben por qué estoy diciendo que por conexidad f es constante, lo que pasa, ¿no? Es que pues ahora sí que pueden hacer este argumento en cada parte, ¿no? Y entonces o lo pueden pensar, a ver, tal vez pensarlo así, ¿no? Si ya probaron que en este circulito la función es constante, pues entonces pueden extender un poquito más, ¿no? Y eso básicamente les va a decir que la función es constante en cada componente conexa del abierto, ¿no? Y entonces, pues si estamos en una región, ¿no? Pues entonces la función tiene que ser constante, ¿no? Porque nada más hay una componente conexa, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un pequeño detallito, ¿no? Pero pues es más como de topología, ¿no? Ese detalle que de variable compleja, ¿no? Entonces no voy a hacer tanto detalle de eso, ¿no? Pero tiene que ver con las cosas de conexidad que estuvimos hablando, ¿no? Al principio. Bueno. Entonces ahora sí ya tenemos el teorema del módulo máximo, ¿no? Entonces ya podemos pasarnos al teorema de Morera, ¿no? Ahora sí, déjenlo pongo aquí, ¿sí? El teorema de Morera de hecho es el más fácil de probar, bueno, va a ser el más corto de los de ahorita, ¿no? Bueno, llevamos 1 hora con 10 minutos, entonces esto va a ser, pues no vamos a llegar a las 2 horas de clase, ¿no?
con este teorema. Fíjense. El teorema de Morera les decía que es como un converso, sí, ¿no? El resultado inverso del teorema de Cauchy. El teorema de Cauchy les dice que si tiene una función holomorfa, ¿no?, en un abierto, ¿no?, entonces en los rectángulos, bueno, al menos en las curvas, no, en ese tipo de cosas, ¿no?, curvas que son homotópicas a un punto, ¿no? Entonces, para ese tipo de curvas, la integral es igual a 0, ¿no? Bueno, pues si tiene una función continua y la integral alrededor de ese tipo de curvas es 0, pues la función va a ser holomorfa. Bueno, aquí puse analítica, pero... O sea, también va a ser analítica, por lo que probamos, pero quizá lo más correcto es decir holomorfa. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿cómo probamos esto? Pues... Bueno, en sí el teorema, la prueba tampoco es tan sencilla, pero como ya hemos visto tantas cosas, ya me puedo saltar varios detalles. Entonces la demostración es la siguiente, ¿no? Entonces, fíjense. Pues igual lo primero que hay que hacer es tomarte un R mayor que 0, tal que la bola concentra en Z0. Bueno, a ver. Ya me estoy yendo demasiado rápido, ¿verdad? Ya me estoy saltando que es Z0. Sea Z0 en G, ¿no? Y luego tomamos... Bueno, antes de decir... Probemos que F es holomorfa en Z0, ¿no? Sí, ya me estoy saltando muchas cosas. Vamos a ver qué es holomorfa en Z0. Y entonces sea R mayor que 0, tal que la bola concentra en Z0 y radio R se queda contenida en G, ¿no? Para poder trabajar dentro de la bola, ¿no? Entonces, no sé si se acuerdan. Espero se acuerden de lo siguiente, ¿no? Yo tengo otro dibujo, ¿no? Ya ven cómo me gusta hacer papas. Dibujar papas. Decía un amigo, bueno, creo que ya les dije, ¿no? Pero decía un amigo que es... Hay estos topólogos que se la pasan dibujando papas, ¿no? Entonces aquí tienen, ¿no? ¿Quieres probar que eso es holomorfa en Z0? Entonces, pues, antes de dibujar eso, lo que haces es decir, pues, me fijo en una bola, concentro en Z0, que se quede dentro de G. Y dentro de esta bola, ¿no? Esta bola concentra en Z. La bola concentra en Z0 y radio R se queda contenido en G. Dentro de esta bola podemos hacer algo que ya habíamos hecho. Definir lo siguiente. Para todo Z en la bola con Z en Z0 y radio R. Bueno, lo voy a decir así. Definimos de una vez ya, ¿no? G, la función que está definida en toda la bola concentra en Z0 y radio R, a los complejos, dada por G de Z, es la integral de Z a 0 a Z, de F de Z, de Z, ¿no? Ahora, ¿qué significa esta integral? Cuando uno escribe las cosas tiene uno que saber qué está diciendo, ¿no? Y esto ya lo habíamos platicado, ¿no? Tienen ahí un Z0 y ustedes pueden definir la integral, ¿no? Bueno,
es una integral de línea, ¿no? Y que está definida por un camino, ¿no? ¿Y cuál camino? Pues el camino que es primero irse aquí horizontalmente y luego moverse verticalmente, ¿no? Y ahí hay un camino que es, llamé en otros lados gamma de z, ¿no? Entonces este se define, ¿no? Donde la integral se define con un camino, a ver, bueno, camino sí, pero ¿cómo se decía? Una curva gamma de z dentro de la bola, ¿no? Con gamma de z, gamma de 0 es z0 y gamma de 1 es z, ¿no? Bueno, pues no sé si se acuerdan, pero esto ya lo hicimos, ¿no? Y ya vimos que esta función está bien definida. Ya vimos en otro teorema que G está bien definido ¿no? Pero no solo eso, ¿no? Vimos que G está bien definida y que es diferenciable, holomorfa, pues es diferenciable con el sentido complejo, y para todo Z en la bola, en el dominio, G' de Z es igual a F de Z. ¿Sí? Eso ya lo habíamos hecho, ¿no? En algún lugar. Bueno, pues yo digo que con esto ya acabamos. ¿Por qué? Porque ahora ya sabemos más cosas de las funciones diferenciables, ¿no? Como F, como G es holomorfa, pues es infinitamente diferenciable, ¿no? Esto ahora ya lo sabemos. Diferenciable. Infinitamente diferenciable. Eso lo probamos la clase pasada y es un corolario de la fórmula integral de Cauchy, ¿no? De hecho vimos que es analítica, ¿no? Pero aquí nomás nos interesa que sea diferenciable y de hecho que sea diferenciable dos veces, ¿no? En particular, o sea, infinitamente diferenciable. G' es diferenciable. ¿No? Pero bueno, ¿qué significa que G' sea diferenciable? Pues en particular F es diferenciable, bueno, en toda la bola, pero pues en el que me interesa ahorita es en Z0, ¿no? Y ya. ¿Sí? Entonces, bueno, y no, tal vez aquí no, al principio no debí haber dicho holomorfa, lo que hay que ver es que es diferenciable. En el Z0, que es pues justamente nada más le pongo la C. Ahí falta la C, que bueno, pues ahora sí que qué otra definición. Así que no debería haber problema en decir cuál tipo de derivada es, ¿no? Pero bueno, es derivada compleja, ¿no? Y ya, ¿no? Quedó muy cerquita, ahí está. Ya con eso probamos, ya está probado el teorema de Morera, ¿no? Está súper genial, ¿no? Bueno, todos estos teoremas están impresionantes. A mí me impresionan todos los teoremas, ¿no? Y que aquí está también mal centrado esto. Y bueno, lo interesante, bueno, todo es interesante, ¿no? Hay varias cosas interesantes de esto que estamos hablando, ¿no?
Pues todas estas propiedades de las que hablamos ahora no se cumplen para funciones reales, ¿no? Ni el teorema de Liouville, ¿no? Ni el teorema del módulo máximo, ni el teorema fundamental del álgebra, ¿no? Ni... ¿Qué otro? ¿Qué otro vimos? Ni el teorema de... Bueno, el teorema de Morera no tendría análogo en funciones reales, ¿no? Pero bueno, esos teoremas no se cumplen para funciones reales, ¿no? Y sí se cumplen para complejas. Sí, bueno, también el teorema de Morera, si lo piensan como que una generalización a los reales, o bueno, lo piensan como para los reales, ¿qué diría el teorema de Morera para los reales? Lo que diría es que, bueno, está un poco complicado, ¿no? A lo mejor no es tan fácil decir qué es lo que diría el teorema de Morera para funciones reales, ¿no? Pero bueno, ahorita no se me ocurre, ¿no? Y habría que pensar, o sería un buen ejercicio que ustedes pensaran eso, ¿no? Si pueden bajar el teorema de Morera a los reales, si sería verdadero o falso. Bueno, no. No es algo importante, ¿no? Para el curso, pero es algo que podrían ponerse a pensar, ¿no? Bueno, pues con esto que acabo de darles, pues ya completo el segundo tema, ¿no? Que es suficiente para su segundo examen, ¿no? Todavía faltan varias cosas, ¿no? De variable, bueno, pues la variable compleja es un área de las matemáticas, ¿no? Entonces seguro hay muchas cosas que inclusive la mayoría yo no la sé porque yo no me especializo en esto, ¿no? Pero todavía hay varias cosas que vale la pena ver en este curso, ¿no? Que están en su temario. Pues los veo después, suerte con su examen.